Bueno, mis hermanos, un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues ya estamos preparados. Ya está el licenciado Benjamín aquí con nosotros. Ya nuestro hermano William está preparadito también, así de que nuestras almas también están preparadas para recibir la palabra del Señor. Vamos en cuanto ya nuestro hermano Benjamín esté listo, pues ya estamos listos. Estamos muy felices, muy contentos de estar aquí todos reunidos. Agradecemos a todos los pastores que viajaron de diferentes lugares y todavía vienen otros en camino. Van a llegar poquito tarde, pero ahí viene. Para la reunión de mañana, pues vamos a estar aquí tempranito. Quisiera hacerles un anuncio, mis hermanos, de una vez. A todos los que se les dio el gafet, quiero que lo traigan mañana, por favor, porque los pastores se van a sentar enfrente con sus esposas y entonces personas les van a estar sentando. Si ustedes no traen el gafete, no los van a colocar enfrente. O sea que es importante que ustedes lo traigan mañana. Y de igual manera, pues les pedimos que atrás va a haber una persona que les va a estar indicando. Los de los niños se van a sentar atrás, las mamás que traigan niños, les pedimos de favor eso para que todo esté controladito y así vamos a tener un día muy bonito mañana. Vamos a estar comenzando a las 8 de la mañana para tener tiempo, para que todas las personas que traigan cantos, pues lo canten aquí, va a haber tiempo, pero necesitamos venir temprano. Bien, pues ya nuestro hermano está listo, el licenciado Benjamín Cruz Alfaro. Es que nosotros somos amigos de nuestro hermano Andrés Cruz. Para nosotros ha sido una bendición grande. Nuestro hermano Andrés fue por primera vez el que vino a Estados Unidos a traernos el mensaje. Bueno, ya nosotros pasamos un tiempo grande, ahora nuestros hijos están trabajando. Con nosotros el licenciado Benjamín Cruz. Un fuerte aplauso para él. Bueno, pues ya prácticamente ya estamos listos de todo el muy buen especial mensaje que escuchamos ahorita, ¿verdad? Fue de grande bendición y eso tenemos que ponerlo ahora nosotros por obra, en acción, todos esos consejos que nos da el doctor William Soto Santiago. Bueno, vamos a estar cantando el cántico con el cual siempre recibimos al doctor William Soto Santiago y de esa manera le estamos diciendo que estamos listos para recibir el mensaje de esta tarde. Si no, graba en DVD para que vean. Oh, qué hermoso amanecer, oh, qué hermoso despertar, lo que ya mis ojos ven. Por el este aparecer, la estrella que ya brilló, por el este ya se vio, anunciando que ha llegado lo que el pueblo esperaba. Por el este ya se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Por el este ya se ve una luz aparecer, es el sol que está haciendo, alumbrando un nuevo día. Alumbrando un nuevo día.
hermoso amanecer, oh qué hermoso despertar, lo que ya mis ojos ven. Por el este aparecer, la estrella que ¿está bien? Lo que el pueblo esperaba, por el este ya se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Por el este ya se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Alumbrando un nuevo día. Bueno, con nosotros el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el reino del Señor Jesucristo, esposas de ministros, damas presentes y jóvenes presentes, y niños también, y todos los ministros y sus congregaciones de diferentes países, y también misionero Miguel Bermúdez Marín, y todos los que están con él en estos momentos conectados con esta transmisión vía satélite. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos un pasaje de 1 de Juan capítulo 2, versos 18 al 23, que dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y el Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Tomamos el verso 1 donde nos dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Nuestro tema es el ángel y los ministros trabajando
en el último tiempo. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este tema está compuesto por 4 partes muy importantes y en una de esas partes están ustedes también. Dice el tema el ángel. Esa es una parte, o un subtema. Los ministros. Esa es otra parte del tema. Trabajando. O sea que no estamos hablando de vagos aquí, de gente de trabajo, y sobre todo en la obra de Dios. Y el último tiempo, por el cual esperamos que Dios nos ayude a identificar el ángel, el ministerio, los ministerios, el trabajo y el último tiempo. Y si hay algo más que tiene que ser identificado, también lo haremos. Por ejemplo, el trabajo en qué territorio, principalmente. El ángel de Dios que le apareció a Moisés, llamado vasito de agua. El ángel. La Escritura dice que hay ángeles ministradores enviados a quienes, a los herederos de salvación. Hebreos capítulo 1 verso 14. Y también dice en el mismo capítulo 1 versos 5 al 7 que Dios hace a sus ministros espíritus, o a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Y ahora tenemos que entender que está el ministerio terrenal de ministros aquí en la tierra, está también el ministerio celestial de ángeles ministradores. Encontramos que el que le aparecía a Adán era el ángel de Dios, a través del cual Dios le hablaba a Adán todos los días. Ese ángel aparece a través de del Génesis y a través de los demás libros del Pentateuco, los 5 libros. Le aparecía a Adán, es el mismo ángel que le aparecía a Abel, el mismo que le habló a Caín también. Por eso está relacionado a la adoración a Dios y da a conocer la forma de adorar a Dios. Es el mismo ángel que le aparecía a Noé, el mismo que le dio la revelación a Noé del diluvio que vendría sobre la tierra. Es el mismo ángel que le apareció a Abraham
con sus dos arcángeles Gabriel y Miguel para darle la noticia de que Sodoma y Gomorra sería destruida, y le dio también, o le confirmó la buena noticia a Abraham, de que Abraham el próximo año tendría el hijo que Dios le había prometido, el cual sería el heredero de Abraham. Pues Abraham estaba muy preocupado porque no tenía hijos de Sara, y Dios le había prometido a Abraham que sería padre de naciones. Primero era Abraham, por lo tanto estaba ligado a padre de una nación, pero luego al decirle padre de naciones, al cambiarle el nombre de Abraham a Abraham, ahora está muy preocupado también porque tiene que ser a través de Sara, y Sara era estéril. Y para colmo, cuando Dios le hace la promesa a Sara, tiene 65 años y Abraham tiene 75 años. O sea que Abraham le llevaba unos 10 años a Sara, y recibiendo una promesa Sara y Abraham, ya ancianos, él con 75 años y Sara con 65 años, ya creer esa promesa ya era realmente un milagro. Tenía que tener la fe de Dios en el corazón. Abraham, haberle nacido la fe en el corazón, y la fe viene por el oír la palabra. O sea que ya Dios estaba tratando con él, y la fe de Abraham iba creciendo. Algunas veces queremos que Dios nos aumente la fe, y ¿sabe cómo se aumenta la fe? Pues la misma forma que se recibe la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y cuando viene la palabra de Dios revelada para el tiempo en que uno vive, donde Dios revela las cosas correspondientes a tiempo, ahí la fe sube al nivel máximo. Y entonces usted, oyendo, leyendo, escuchando sobre todas esas promesas que corresponden a ese tiempo, y escucha las que ya se han cumplido, y escucha las que faltan por ser cumplidas, y escucha cómo prepararse, pues la fe va creciendo. Por eso vean ustedes, cuando le fue dada la promesa a Zacarías, el sacerdote, de que tendría un hijo a través de su esposa Elizabeth, ambos ya eran de edad madura ya, y para colmo Elizabeth era estéril, no habían tenido niños. Ella era descendiente de Aarón, era ella de esa línea sacerdotal, y él, Zacarías, también era de la línea sacerdotal, pues era un sacerdote. Y por lo que se ve, hubo un descuido en cuanto a mantenerse leyendo y haciendo que su fe creciera siempre. Hubo un cierto descuido de seguro, porque cuando el ángel le promete a Zacarías que va a tener un niño, él a través de Elizabeth, su esposa, ya como son ancianos, avanzados en edad para tener niños, ya había pasado el tiempo en que las mujeres pueden concebir, y si es estéril, pues desde que nació ya tenía el problema. Y el ángel Gabriel le dice todo lo relacionado al nacimiento de ese niño en San Lucas capítulo 1 versos 1 en adelante hasta el 25 por ahí. Y Zacarías dice, pregunta, ¿cómo será esto? Pues mi esposa es ya de cierta edad,
Vamos a leerlo para que tengan el cuadro claro, siendo que necesitamos tener la fe de rapto, la fe para ser transformados, y no podemos pensar en la edad que tenemos. Lo importante es reconocer el tiempo en que eso tiene que suceder, pero no en la edad que nosotros tenemos. Dice Zacarías, ahí el capítulo 1, verso 11 en adelante de San Lucas, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y él había orado por tener un niño. Como toda pareja que se casa, oran a Dios para que Dios le dé un niño. Y la oración de Zacarías había sido escuchada. Recuerden que desde el momento en que usted ora a Dios, su oración ha sido escuchada. La respuesta, eso es asunto de Dios, el momento en que se va a materializar la respuesta a la oración de usted. Pero lo importante es que aquí dice: tu oración ha sido oída. Es como también a Daniel, el mismo arcángel le dice: ¿sabes por qué yo he venido a ti? He venido a ti porque tu oración ha sido escuchada, y desde que pusiste tu corazón para temer a Dios, servir a Dios y entender, y comienza a explicarle toda esa parte histórica de Daniel. Y dice: yo he venido para hacerte saber, para enseñártela. Le iba a enseñar lo que Daniel deseaba saber. Pero le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Hasta el nombre recibió aquí. No había preocupación de cuál nombre le vamos a poner. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y por cuanto iba a ser un profeta, eso es lo más grande delante de Dios, para Dios y para los seres humanos. Porque la señal de Dios para su pueblo y para la humanidad es una profetación. Por ejemplo, la señal de Dios para el mundo antediluviano de que su tiempo había llegado al final era un hombre, Noé. Y un hombre no con los brazos cruzados, sino trabajando en la obra de Dios correspondiente a ese tiempo, que era la construcción de un arca, y dando el mensaje que tenía que ver con las cosas que iban a suceder. Cosas que él recibió por revelación divina. El ángel de Dios le había revelado estas cosas y él las creyó. Y él sabía que iban a suceder, y se puso a construir el arca que Dios le dijo para escapar de la muerte que vendría en esos días. La señal de Dios, para la señal de Dios más grande que Él da a su pueblo y a la humanidad, es enviar un profeta con un mensaje para el pueblo. Y cuando aparece y comienza a dar su mensaje y comienza a trabajar en el programa de Dios para ese tiempo, ahí tenemos la señal a plena vista delante de los seres humanos. Porque no hará del Señor sin que revele sus secretos a quién, a sus siervos, sus profetas.
pregunta, ¿qué será lo que va a pasar en nuestro tiempo? Pues hay que buscar la forma en que Dios da a conocer las cosas que van a pasar en nuestro tiempo. El mismo Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre será como los días de ¿quién? De Noé. Y será como los días de ¿quién? De Lot. En ambos días el juicio divino vendría sobre la tierra, la destrucción del mundo antediluviano, y luego para Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra vendría. En ambos casos, este ángel, el ángel de Dios, le apareció a Noé, y luego en el tiempo de Abraham, le apareció a Abraham, y luego los arcángeles Gabriel se fueron a Sodoma y le aparecieron a Lot. Estos arcángeles Gabriel y Miguel están siempre en estos eventos divinos, tanto para bendición como para juicio divino sobre la humanidad. Y ahora, ese ángel es el mismo que le apareció a Moisés, el mismo que le había aparecido a Abraham y le dio la promesa que tendría un niño, y el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra le confirmó que lo tendría y que sería el próximo año, por lo cual vendría una transformación, un cambio, un rejuvenecimiento para Abraham y Sara, porque Dios hace lo que Él tenga que hacer para cumplir ¿qué? Lo que Él prometió. La evidencia de que fue transformada Sara es que el rey Abimelech de Gerar, luego que ocurrió la destrucción de Sodoma y Gomorra, luego Abraham se fue para Gerar con su esposa, que tenía 89 años, y Abraham 99, se van para allá, y allá el rey se enamora de Sara. Solamente pensando que un rey se vaya a enamorar de una señora de 89 años es inconcebible. Cualquiera diría, viendo a tantas jóvenes, ¿cómo va a pegarle su mirada en una anciana? Y más, el rey a lo mejor no era un anciano. Es que Sara estaba transformada, rejuvenecida para poder tener el niño. Y el niño tenía que ser de Abraham, no del rey de Abimelech. Con la intervención del rey Abimelech ahí, iba a interrumpirse el programa, plan de Dios, del cumplimiento de la promesa del hijo prometido para Abraham. Siempre el enemigo trata de interrumpir el plan de Dios, pero Dios no lo permitió. El hijo prometido Isaac tenía que venir, y la venida del hijo prometido de Isaac tipifica para el día posterior la segunda venida de Cristo. Y recuerden que fue la promesa reconfirmada el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Cristo dice que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot, o sea, como los días de Sodoma y Gomorra. Pero antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la promesa fue confirmada, y antes de la destrucción del mundo gentil, que está representado en Sodoma y Gomorra y está representado en el mundo antediluviano, la promesa le es confirmada a la iglesia del Señor Jesucristo. Así como la promesa de la venida del Mesías fue confirmada por Juan el Bautista, fue confirmada la promesa de la primera venida de Cristo, que está a través de toda la escritura en el Antiguo Testamento, y luego Juan el Bautista apareciendo y diciendo que después de él viene uno mayor que él, del cual él no es digno de desatar la correa de su calzado, y que ese es el que los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y ese es el que recogerá el trigo en el alfolí, o sea, en el granero, y tomará la paja y la quemará en el fuego. Diciendo todas esas cosas, está introduciendo la venida del Señor, la primera venida de Cristo. Está preparándole el camino
para que el pueblo pueda estar a la expectativa para ver que un hombre en el cual se estará cumpliendo esa promesa aparecerá en medio del pueblo hebreo. Algunos pensaban que era Juan el Bautista, pero él decía, no, no soy yo. Yo no soy él. Él viene después de mí. Él es más poderoso que yo. Yo les bautizo en bautismo en agua, con agua, pero el que viene después de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, ahí está siendo confirmada la promesa y ahí está siendo realizada la introducción para el Mesías. Ese está siendo colocado un fundamento, una plataforma, para que él aparezca y aparezca de acuerdo a lo que Juan el Bautista está diciendo. Cuando Juan lo vio, dijo, ese es el hombre. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es del cual yo decía que después de mí vendría uno mayor que yo, uno más poderoso que yo. Por lo tanto, los discípulos de Juan estaban llamados a seguir a ¿quién? A Jesucristo. Porque están siguiendo al menor que está anunciando que después de él viene uno mayor. Y entonces tienen que seguir al que viene después de él, que es el mayor, que es el Mesías, que es la realización de las promesas mesiánicas para aquel tiempo. Ahora, el padre de Zacarías recibió la visita del ángel Gabriel, que le cuenta, le habla, y cuando Zacarías escucha esas palabras, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, su nombre Juan, corrijo. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Una persona ya mayor y que no había tenido niños, nacerle un niño ya en su edad más avanzada, eso causa mucha alegría, y causa alegría para todos los vecinos también, y para la madre del niño también. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, o sea, toda la familia y todos los vecinos. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lo cual se cumplió cuando María visitó a su parienta Elizabeth, que ya tenía unos 6 meses, y María estaba en su primer mes. Y cuando la saluda, el niñito brincó de alegría. Ahí fue el cumplimiento de que sería lleno desde el vientre, lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Cuando Dios te promete que vendrá a Elías, no significa que vendrá Elías tisbita, significa que vendrá un hombre, un profeta, con el espíritu ministerial que estaba en aquel profeta. Que vendrá un hombre con el Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo estará operando el ministerio de Elías. Era delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, preparado para recibir al Mesías ahí en su primera venida. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, recuerden, se le olvidó que Abraham tenía más edad que él, y Sara tenía más edad que Elizabeth cuando Dios le confirmó la promesa, y Abraham creyó, y se cumplió la promesa. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel,
que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vean, no creyó. Esa fue una pregunta llena de incredulidad. No fue una pregunta para decir, ¿cómo será esto? ¿Qué debo hacer? Sino, ¿cómo será esto? Yo soy viejo, mi esposa es avanzada en edad, o sea que no están los elementos que se requieren para tener un niño, poniendo estorbo para el cumplimiento de lo que Dios le estaba prometiendo. Recuerden que el ángel Gabriel es el ángel de las revelaciones, el ángel que le dio las revelaciones del libro de Daniel al profeta Daniel, el ángel que le da estas revelaciones a Zacarías, el ángel que le dio la revelación a la Virgen María también, y de seguro muchas o todas esas revelaciones que han venido han sido dadas por ese ángel, o muchas de ellas, para dejar un lugar para, si en algún momento se dice que otro ángel vino y trajo alguna revelación, pues dejar un lugar, un espacio. Y ahora vean ustedes, este ángel le dice a Zacarías que no creyó por su edad, porque estaba mirando las circunstancias. Y ahora tenemos que ver que lo que Dios ha prometido se va a cumplir, no importa la edad que usted tenga o la edad que yo tenga. Las promesas de Dios, la persona las va a creer. Va a tener mucha fe o poca fe de acuerdo a cómo alimente su alma con la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si se alimenta con esa palabra y está leyendo esas promesas y esperándolas y creyéndolas de todo corazón y esperándolas, esa persona está en buenas condiciones de Dios para ser bendecido grandemente y ver lo que Dios se prometió cuando sea cumplido, porque no ha dudado lo que Dios prometió. Y ahora el ángel del pacto que le hablaba a Adán, a Abraham, a Moisés, el que lo envió a Moisés a Egipto, porque ya Moisés estaba viviendo por allá por Madián y ya tenía 80 años de edad, pero Moisés había creído la promesa de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y Moisés creía que él era el hombre. Las circunstancias lo alejaron de Egipto, pero vean cuando Dios ha elegido un hombre, lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo para ser el mensajero que Dios usará para esa promesa, para cumplir esa promesa que él ha hecho a su pueblo. Un profeta mensajero dispensacional nunca puede ser cambiado por otro profeta dispensacional. Cada uno tiene su parte en el programa divino y son dispensaciones diferentes la una de la otra. Por algunas circunstancias, como las que tuvo Moisés, fue separado del pueblo por unos 40 años, pero cuando el pueblo es el que sufre. Cuando rechaza al mensajero de su tiempo, Dios lo puede enviar para otro lugar, pero cuando vaya a cumplir esa promesa, lo trae de nuevo. Y entonces pues tiene que esperar un poco más el pueblo.
hasta que el pueblo esté clamando a Dios por el cumplimiento de esa promesa, entonces cumple esa promesa. Y cuando el pueblo clama más a Dios es cuando se ve apretadito. Cuando está bien, no necesitamos profetas, no necesitamos mensajes, estamos bien. ¿Para qué necesitamos? Si estamos bien. Y ahora Moisés tuvo que volver a Egipto para la liberación del pueblo hebreo. Cuando el pueblo hebreo clamó a Dios porque se vio apretado, se vio en grandes problemas y la esclavitud cada día los agobiaba más. Ese ángel le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Y cómo puede ser el ángel Dios? Es que el ángel es el cuerpo angelical de Dios. Y en ese ángel, en ese cuerpo angelical está Dios. Y siendo que ese ángel es el cuerpo angelical de Dios, entonces, ¿quién es ese ángel? A través de la escritura podemos ver en Malaquías, por ejemplo, ese es el ángel que le apareció también a el padre de Sansón, que fue ¿quién? Manoah. Y ahora es más fácil el nombre de la esposa de Manoah, la señora Manoah, porque la esposa toma el nombre del esposo, el apellido. Y ahora Manoah, cuando lo ve y luego ve que sube la llama de fuego, dice: vamos a morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Libro de los Jueces, capítulo 13. Jacob lo había visto también en el capítulo 32, verso 24 al 32 del Génesis, y no lo soltó. Estuvo toda la noche luchando con el ángel, no lo soltaba hasta que el ángel no le echara la bendición divina. Y ya en la madrugada, cuando ya estaba rayando el alba, el ángel le dice: suéltame, que raye el alba. Y el ángel le dice: no te voy a soltar. Jacob le dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Ese es el trato. Eso es luchar por la bendición de Dios. Eso es tener en mayor estima la bendición de Dios que los bienes materiales. Jacob era rico, pero ¿de qué le servía eso? Si dice, ahora iba a llegar el momento de encontrarse con su hermano y su hermano había dicho que le iba a matar. Y sabía que venía con unos 450 hombres armados, por lo tanto venía preparado. Y eso es tipo y figura de este tiempo final, donde Jacob, el pueblo hebreo, tendrá que encontrarse con Esaú. Y Esaú representa Roma. Eso le encuentra la explicación así, que Esaú representa a Roma. Lo encuentra en la Torá, en las explicaciones que dan. Y ahora encontramos que Jacob se puso más espiritual esos días. Cuando vienen los momentos difíciles, nos ponemos más espirituales buscando a Dios hasta encontrarlo. Ese ángel, cuando bendice a Jacob, que le dice: ¿cómo te llamas? Jacob le dice: Jacob. Ya vio que ya la bendición iba a venir. Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Había luchado con Dios en otras ocasiones y allí era principal. Luchó por la bendición. Había luchado con Abraham, con Isaac, por la bendición de la primogenitura. Había luchado con Esaú también, le compró la primogenitura. Y a Isaac fue y le preparó un cabrito y se lo llevó para que Isaac lo bendijera. Y como estaba ciego, no se dio cuenta
que era Jacob y no Esaú. Gracias a Dios. Gracias a Dios que le sucedió eso. Y si no sucedía eso, ¿qué hubiera pasado? Se lo contaré en otra ocasión, está grabado. Así es que, si quiere saber, busquen las grabaciones y ahí va a encontrar lo que pasaría si la bendición de la primogenitura la recibía Esaú y no Jacob. Si quieren una idea, bueno, el Mesías sería un descendiente de Esaú y no de Jacob. Pobrecitos los judíos. Bueno, pero la Escritura dice: Jacob amé y Esaú aborrecí. Dios aborrece toda persona que no pone en primer lugar la bendición de Dios. Y Dios pone en primer lugar a las personas que ponen en primer lugar la bendición de Dios, las cosas de Dios. Ese ángel, el ángel de Dios, es el mismo Dios en su cuerpo angelical, en ese cuerpo teofánico, una teofanía, un cuerpo teofánico angelical, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y ahora, ¿quién es ese ángel? En una ocasión, Cristo hablando, dijo a los judíos en el capítulo 8, versos 56 a 58, Abraham vuestro padre deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen los judíos: aún no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Porque lo que tenía era unos 30 a 33 años de edad en lo físico. Había nacido a través de la Virgen María en Belén de Judea, hacían de 30 a 33 años, y ahora está diciendo que es antes de Abraham. No comprendían que el ser humano, la persona es alma, espíritu y cuerpo. En el cuerpo tenía unos 30 a 33 años de haber nacido en la tierra. Pero no se refiere a la edad o tiempo de su cuerpo físico. Está hablando del cuerpo angelical. Antes que Abraham fuese, yo soy. Parece una locura decir eso y decir que antes que Abraham. Le dicen: aún no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. No sé, estás mintiendo. Él le dice a Abraham: antes que Abraham fuese, yo soy. Pues le dice: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Eso fue cuando estaban comiendo allí, el día antes de la destrucción de Sodoma. Allí estaba él comiendo con Abraham. Pero ahora, cuando le dice antes que Abraham fuese, yo soy, se coloca antes que Abraham. ¿Y cómo era Cristo antes de Abraham? Era el ángel del pacto, el ángel de Dios, el cuerpo angelical de Dios, la imagen del Dios viviente. Dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, cuando nos dice, hablando de Cristo, recuerde que Él es el Cristo, el ungido. En su cuerpo angelical Él es el Cristo, el ungido, con la presencia de Dios. Y en el cuerpo de carne Él es el Cristo, el ungido, con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Ahora ven, en Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién Dios hizo el universo? Por medio de Jesucristo, su Hijo, estando Cristo en su cuerpo angelical, el cual es el Verbo que era con Dios y era Dios, el cual creó todas las cosas. Es por medio de Cristo, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Cristo, que es el cuerpo angelical de Dios. A través de ese cuerpo angelical Dios habló de existencia, todas las cosas. Ahí tenemos el origen de la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas. San Juan capítulo 1. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Así que miren la contestación a la pregunta del misterio de la creación, el origen de la creación. Mira, está ahí en la Biblia. Es un hombre de otra dimensión, el verbo que era con Dios y era Dios, a través del cual Dios creó todas las cosas. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos coloca que los postreros días son desde los tiempos de Jesucristo allá con sus discípulos. Porque Cristo, cuando nació, él faltaban de 3 a 7 años para comenzar el 5.º milenio, y el 5.º milenio es el primero de los días postreros delante de Dios, porque los días postreros delante de Dios son los milenios postreros, que son 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Algunas personas, cuando no han comprendido esto, dicen, ya comenzaron, estamos en los días postreros. Miren, los días postreros ya tienen 2000 años más lo que va de este último milenio. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos los padres, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, decir estamos en el día postrero, eso solamente lo podían decir ¿quiénes? Nosotros. Y ahora, para los días postreros hay grandes profecías que tienen que ser cumplidas. Ese ángel del pacto, ya les he dicho que es el mismo Cristo en su cuerpo angelical, y para que lo vean más claro, nos dirigimos a Malaquías capítulo 3, y ahí veremos lo que es la venida del Mesías a su pueblo. He aquí yo, capítulo 13 de Malaquías, verso 1 en adelante, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, el mensajero que vino preparándole el camino al Señor, al Mesías, preparándole el camino al que lo envió. ¿Quién envió a Juan el Bautista? El mismo Dios, el mismo ángel del pacto. O sea, Dios se por medio de su ángel, el ángel del pacto, porque siempre Dios, por medio de su ángel, el ángel del pacto, que es llamado también el Espíritu Santo, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y ahora, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, o sea, Dios el Padre, a quien vosotros buscáis. ¿A quien buscaba el pueblo hebreo y busca todo creyente en Dios? Pues a Dios. Y vendrá a su templo. El templo humano de Dios es el cuerpo del Mesías que nacería en aquel tiempo. Recuerdan en San Juan capítulo 2 que Cristo dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Le dicen los judíos, este templo fue hecho, levantado en 46 años. Y tú dices que lo destruyamos y en 3 días tú lo vas a levantar. Esto sonaba como algo de terrorismo. Destruyan este templo. Pues si una persona va y se para frente al palacio de gobierno, del gobierno presidencial, de la presidencia, y está con unas personas y hay más personas allí, le dice destruyan este templo, este edificio, seguida lo toman preso, es un terrorista. Así sonaba. Por eso esa fue una de las cosas que usaron cuando estaban juzgando a Jesús, que él había dicho que destruyeran el templo. Y ahora Cristo, dice la Escritura, que él no estaba hablando del templo de piedra, sino que él estaba hablando del templo de su cuerpo.
Y cuando resucitó, entonces los discípulos comprendieron que fue muerto, crucificado, lo mataron y al tercer día resucitó. Murió viernes, hasta viernes, sábado y domingo, el tercer día, resucitó. Levantó el templo humano de Dios. Recuerden que cada persona es un templo humano para Dios. Por eso si le dice que le dé el corazón a Cristo, que deje entrar a Cristo el corazón, el alma es el lugar santísimo del ser humano como templo humano para Dios morar en ese lugar que es el alma de la persona. Y ahora vendrá a su templo el Señor, y también vendría al templo físico a través de Jesucristo. Cuando Cristo iba al templo, pues allí venía. Venía en el templo humano al templo físico. Pero el templo físico, quien lo construyó fue Herodes. El que había construido Salomón ya lo habían destruido. Dice: y vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Vendrá a su templo el Señor, Dios el Padre, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Por eso él decía: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era? Era el ángel del pacto y sigue siendo el ángel del pacto. Por eso estableció Dios el pacto allá en el Sinaí, y dice la Escritura que por medio de ángeles fue dada la ley al pueblo, por comisión de ángeles. Fue el ángel del pacto el que libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés, el mismo que le dio la ley al pueblo hebreo. Fue Dios a través de su cuerpo angelical, en palabras más sencillas. O, si lo quieren más sencillo, fue Dios el Padre a través de Cristo en su cuerpo angelical. Y ahora ya hemos visto quién es el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel? Ahora Dios en su iglesia, bajo el nuevo pacto, ha tenido diferentes mensajeros para cada etapa de su iglesia. Un mensajero o mensajero, lo que significa es ángel, o ángel, lo que significa es mensajero. Ha tenido mensajeros para cada edad correspondiente a cada dispensación. Y ha tenido mensajeros, ángeles y mensajeros dispensacionales, que son los profetas dispensacionales, de los cuales Dios no tiene muchos. ¿Cuántos tiene? Solamente tiene 7 profetas mensajeros dispensacionales, con 7 mensajes dispensacionales. Adán fue el primero. Ese es el mensajero de la dispensación de la inocencia. Luego viene Set, el mensajero de la conciencia, con el mensaje de la conciencia, para la segunda dispensación de la dispensación de la conciencia. Luego viene Noé, el mensajero de la dispensación del gobierno humano. Luego viene, ahora vean que estos mensajeros les son revelados, y ellos revelan cosas que tienen que ver con el mundo entero. No solamente cosas locales o nacionales, sino que abarcan toda la humanidad, su ministerio y su mensaje, y los efectos también que producirá. Luego de Noé viene Abraham con la dispensación de la promesa, cuarto mensajero dispensacional. Luego de Abraham aparece Moisés, quinto mensajero dispensacional, con el mensaje de
la ley, de la dispensación de la ley para dispensación de la ley. Recuerden que el mensaje para una dispensación, Dios lo trae por el medio del mensajero de esa dispensación. Y ese mensaje permanecerá por toda la dispensación. Ni se le puede quitar ni se le puede añadir. Luego de Moisés viene Jesús, el mensajero para la dispensación de la gracia. Y por eso es que el mensaje de la gracia gira alrededor de Jesucristo. El mensaje de salvación y vida eterna. El mensaje que presenta a Cristo como el sacrificio de expiación por los pecados del ser humano. Ahora, dentro de esas dispensaciones, de todas esas dispensaciones, hubo mensajeros para cada etapa de esas dispensaciones. Tenemos los diferentes mensajeros como los patriarcas, los jueces, los profetas, así por el estilo, a través de la historia usted puede ver todo esto. Y ellos trajeron la palabra, el mensaje correspondiente a su tiempo, que gira alrededor del mensaje de esa dispensación. 6 dispensaciones. El sexto mensajero de dispensación es Jesucristo. Es por medio del mensajero de la dispensación que Dios lleva a cabo la obra correspondiente a esa dispensación para que se materialice todo el programa divino para esa dispensación. Junto a esos mensajeros dispensacionales, Dios ha colocado mensajeros, también ministros que han trabajado arduamente para que se extienda el mensaje que Dios está trayendo a través de esos mensajeros y se haga la obra que se tiene que realizar en ese tiempo, tanto la obra espiritual como la obra física que se tiene que hacer. Por eso encontramos en el tiempo de cada uno de esos mensajeros personas de brazo a brazo con ellos trabajando. Y ahora encontramos que en los días de Jesús se estaba viviendo al final de la dispensación de la ley, y siempre al final de una dispensación viene el mensajero para una nueva dispensación. Con ese mensajero se concluye esa dispensación que está llegando a su final, se lleva a cabo una cosecha, un recogimiento. Recuerden a Cristo en San Juan capítulo 4, cuando habla a sus discípulos y les dice: capítulo 4, verso 30 y 35 en adelante, dice, 35 al 38, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Les está hablando de la siega. En otras parábolas les habla de siembra, crecimiento y cosecha. Pero aquí les está hablando de cosecha. ¿Por qué? Porque es tiempo para cosechar el fruto de la dispensación de la ley. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y ahora los discípulos del precursado
vienen con el que está a cargo de la cosecha. San Mateo capítulo 3. Versos 11 en adelante dice, o 10 en adelante dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y ahora, el que viene después de Juan el Bautista, al cual él está preparando el camino, es el que viene para cosechar, y con él vienen los obreros de la cosecha para ese tiempo. Dice en San Juan que leímos, aún no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega. Él dice, yo les envío a ustedes a cosechar lo que ustedes no sembraron. Y también él dice, en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y ahora encontramos que el precursado y los que vienen con él, los ministros que vienen con él, vienen para cosechar el fruto de esa dispensación que está llegando a su final. Por eso es que habrá una cosecha grande en el día postrero. Vendrá la resurrección de los muertos creyentes en Cristo, que corresponde a la dispensación de la gracia, serán recogidos, resucitados en cuerpos eternos y glorificados, y los vivos serán transformados. Para el día postrero hay un recogimiento en el campo espiritual por medio de la palabra, siendo colocados en la etapa o edad que corresponde, que tiene que ser paralela a la etapa o edad en que vino Jesús 2000 años atrás. Luego del precursor, que es el mensajero de la séptima etapa o edad de la iglesia hebrea bajo la ley, vino el precursado, Cristo. Y después de la séptima etapa lo que hay es la edad de piedra angular. Por lo tanto, para nuestro tiempo, luego de la séptima edad de la iglesia gentil, viene la etapa de edad de piedra angular, que es la edad de cosecha. La edad para la gran cosecha, en donde los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos y los vivos serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Pero en lo espiritual se hace un recogimiento de la cosecha de los escogidos. Y ahí estará el ángel del pacto, que acompañaba a todos estos profetas dispensacionales y mensajeros de diferentes etapas de la iglesia. Acompaña siempre el mensajero, ángel mensajero dispensacional, y acompaña a los obreros que estarán trabajando con ese mensajero dispensacional. Así como el ángel del pacto, Cristo es su cuerpo angelical, que es el cuerpo angelical de Dios, está en medio de su pueblo, como el ángel mensajero de otra dimensión, el mensajero dispensacional. El profeta mensajero dispensacional es el mensajero, y ángel significa mensajero. Es el ángel mensajero de esa dispensación, acompañado del ángel celestial, Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, en medio de su pueblo,
manifestándose a través de ese mensajero. Y los ministros que estarán brazo a brazo con ese mensajero dispensacional, estarán brazo a brazo por consiguiente con el ángel celestial, el ángel del pacto, Cristo, el Espíritu Santo, y también son mensajeros, son ángeles mensajeros en la iglesia que tienen los ministerios correspondientes colocados en la iglesia. Pastores o apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y así por el estilo. Y maestros. Efesios capítulo 4, verso 11, ahí lo encuentra. También Cristo dijo que enviaría profetas. Eso usted lo encuentra por ahí, por la escritura de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Eso es donde habla de pastores, habla de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y así por el estilo. Y por ahí en el capítulo 11, verso 13, parece que es de San Mateo. Si no, pues en otro lugar usted encontrará que él habla hay otro lugar donde habla que va a enviar. ¿Cuál? No, ese ya es San Pablo, es otro que Jesús. Mateo 23, 34 también. Ahí nos habla diciéndonos: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Así es que Cristo es el que dice que enviará profetas, y el apóstol Pablo también. Algunos leen la escritura de San Mateo capítulo 11, versos 11 en adelante, donde dice: los profetas hasta Juan profetizaron. La ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Los profetas de la ley pues llegaron hasta Juan. Y aún Jesús fue un profeta mayor que Juan. Por lo tanto, no se puede decir que los profetas ya Juan fue el último. Después de Juan vino uno mayor que Juan, uno dispensacional. De Juan el Señor dice: os digo que de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan, es mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan pertenece a los siervos de Dios, y el más pequeño del reino de los cielos pertenece a los hijos e hijas de Dios. Y en una casa, ¿qué es mayor? ¿El siervo o el hijo? Un hijo es mayor que un siervo. Un siervo no es el heredero. El hijo o los hijos sí son herederos del Padre.
Por eso dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versos 14 en adelante, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos son los herederos. Esos son los herederos del reino. No temáis manada pequeña, porque el Padre le ha placido daros del reino. ¿Por qué? Porque son los herederos, los creyentes en Cristo. El reino de Dios es dado a los herederos, a los hijos e hijas de Dios. A todo lo que Cristo es heredero, lo son también los creyentes en Cristo. Él es rey, los herederos son reyes también. Él es sumo sacerdote, y los herederos son sacerdotes de Dios también, de ese orden celestial. Y él es juez, porque Dios lo ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Y los creyentes en Cristo, que son los herederos, también son jueces, porque los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles. En el Poder Judicial, el grupo que administra ese Poder Judicial es Cristo y los creyentes en Él. Por eso juzgarán al mundo. Y por eso es que dice Cristo a los discípulos: ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y eso está ligado a la teocracia. Y ahora hemos visto quién es el ángel. Es el ángel del pacto, el ángel celestial, Cristo en su cuerpo angelical. Hemos visto también lo que es el ángel mensajero de una dispensación. Es el mensajero, el profeta mensajero de una dispensación. Y hemos visto ángeles también, ministros. Hemos visto mensajeros, ministros, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, así por el estilo. Y ahora, trabajando, ¿dónde van a trabajar? Pues los que estaban en el tiempo de la primera dispensación tenían que trabajar en aquel tiempo dentro de la primera dispensación. Los que estaban en la segunda tenían que trabajar en la segunda dispensación junto al mensajero de esa dispensación, que trabajaba con el ángel del pacto, con Dios en su cuerpo angelical, con el Espíritu Santo. Por lo tanto, los ministros trabajando con el ángel, ¿dónde? En la edad y dispensación que les toca trabajar, y en el territorio elegido por Dios para originarse esa labor y desde ahí extenderse a otras naciones. Trabajando los que estaban en el pacto antiguo de Moisés, pues trabajando dentro de ese pacto antiguo. Y los del nuevo pacto, pues trabajando dentro del nuevo pacto. ¿Y dónde se trabaja en el nuevo pacto? Dentro del cristianismo, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde llevan a cabo el trabajo. Así como los que trabajaban en el tiempo de la ley, pues estaban trabajando dentro del tiempo de la ley en medio del pueblo hebreo. No estaban estableciéndole la ley a los gentiles. Y ahora los ministros, obreros, en el último tiempo, a través de las etapas de la iglesia, hemos encontrado que con Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia han trabajado los mensajeros de cada edad.
y con los mensajeros de cada edad han estado trabajando unidos los ministros que tienen diferentes ministerios, los pastores han estado trabajando unidos al mensajero correspondiente a tu tiempo. Y de ahí, así ha surgido un avivamiento en cada etapa de la iglesia. Surge cuando llega el mensajero con el mensaje de Dios y lo proclama, comienza el avivamiento y entonces se unen a ese mensajero los ministros que estarán trabajando en la obra de Dios en esa edad. Entonces el pueblo escucha la voz de Dios por medio del mensajero de esa edad. Esa es la forma para escuchar la voz de Dios en cada edad. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cómo estará hablando? Por medio del mensajero, el Espíritu Santo estará hablándole a su iglesia. Y ahora, a través de las diferentes etapas de la iglesia han estado los obreros que fueron llamados para trabajar en la viña del Señor. Y encontramos que en algunas ocasiones se presenta la iglesia y se presenta la obra como una viña, porque la viña bajo la ley es el pueblo hebreo y bajo la gracia es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo dice: yo soy la vid verdadera, o sea, la planta que echa uvas. Y dice: vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas. Es en las ramas donde nacen las uvas, donde se lleva el fruto. Y ahora, en la viña del Señor, vean ustedes, la planta original de la vid es Cristo. Y de ahí se extiende a través de las ramas y produce el fruto muchos hijos e hijas de Dios. A esa viña han sido llamados y enviados obreros para trabajar con el Espíritu de Dios en medio de ellos a través del mensajero de cada edad, con los ministros correspondientes a cada edad, trabajando en esa obra de Dios. Y luego, para el tiempo final, es el tiempo de la cosecha. Así es para la siembra, para la viña del Señor, y así es para el campo de trigo. Por eso en la parábola donde nos habla del campo de trigo, ahí hay obreros también. Y para el tiempo de la cosecha, porque él dice que el fin del siglo, o la cosecha es el fin del siglo. Y para ese tiempo dice que enviará a sus ángeles. Esos son los que estarán trabajando en esa labor. Y junto a esos ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés y Elías, estarán trabajando obreros para la cosecha. Y encontramos que Cristo es el que viene con su aventador en su mano para recoger el trigo y colocarlo en el granero, y la paja quemarla en el fuego de la gran tribulación, porque este planeta Tierra va a pasar por una etapa de fuego volcánico, fuego atómico y mucho tipo de fuego, porque todos esos sistemas de plantas de petróleo, también los sistemas de algunas ciudades que es por líneas de tuberías que pasa el gas para las estufas de las casas y para los calentadores, todo eso va a explotar. Y una tercera guerra mundial que está señalada, todo eso va a afectar la raza humana. ¿Y qué pasará? Todo eso dará lugar a un día ardiente como un horno. Ya la temperatura de la tierra ha aumentado y continuará aumentando. Ya no hay forma de retroceso. Pero eso está prometido, eso está profetizado, y por lo tanto tiene que ser de esa manera.
de la planta de trigo, el tallo y la cáscara del trigo se echa al final al fuego, pero el trigo es recogido en el granero. Los escogidos van a ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y la paja, el tallo y todo eso, la humanidad pasará por la gran tribulación. O sea, que solamente los escogidos serán los que se irán con Cristo a la cena de la boda del Cordero, no todo el cristianismo. ¿Por qué no todo el cristianismo? Porque una parte está representada en las vírgenes prudentes, que son las que se van con Cristo, y otra parte está representada en las vírgenes insensatas que no tenían el aceite en sus lámparas, el Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes recibirán al Señor en su venida. Dice que cuando fueron las vírgenes insensatas, luego de escuchar el llamado o el clamor, aquí el esposo viene, salid a recibirle, fueron luego a comprar aceite porque no tenían, y las prudentes sí tenían y estaban esperando la venida del Señor, y vino. Mientras iban a comprar aceite, vino el Señor, y las que estaban preparadas, las vírgenes prudentes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ya de ahí en adelante no hay oportunidad para entrar con Cristo para la cena de las bodas del Cordero, porque ya Cristo habrá terminado su obra de intercesión en el cielo y habrá tomado el título de propiedad y habrá venido con el título de propiedad abierto y lo habrá entregado en la tierra para que se lleve a cabo la redención del cuerpo, que es la transformación de los vivos, y para los muertos la resurrección en cuerpos glorificados. Esa es la redención del cuerpo de que nos habla San Pablo en Romanos capítulo 8 versos 14 al 29. Es la adopción, la redención del cuerpo, por la cual clama toda la naturaleza y sobre todo los hijos e hijas de Dios. Es el día de la redención, o la redención de la cual habla San Pablo en Efesios capítulo 4 verso 30, donde nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el día de la redención es la edad de la piedra angular, y la redención es la transformación de nuestros cuerpos para los que vivimos, y la resurrección en cuerpos eternos para los que murieron siendo creyentes en Cristo, renacidos. Así es que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios para el día de la redención, y todo lo que Dios va a dar en ese día de la redención, que es la edad y en la edad de la piedra angular. Por lo tanto, estamos viviendo nosotros en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Por lo tanto, bien unidos en amor divino, bien unidos y conscientes de cuál es el tiempo en que vivimos, y trabajando en el último tiempo. ¿Cuál es el trabajo que se hace en el último tiempo en una hacienda, en una viña o en un campo de trigo? Pues el último trabajo que se hace es la cosecha. La cosecha para el trigo, la cosecha para los escogidos, y luego el fuego para la paja. Por lo tanto, el día postrero contendrá todo lo que corresponde al tiempo venidero, al tiempo, el tiempo final, el último tiempo, que terminará con la gran tribulación. Al final de la gran tribulación acaba el último tiempo y da lugar
al establecimiento del reino del Mesías. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, un tiempo paralelo al tiempo en que Jesús le dice a sus discípulos: miren los campos, están listos para la siega. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega y ya están blancos para la siega. No que estaban ya para ser cegados ya el fruto, sino que ya estaban blancos. Ya había florecido todo y solamente faltaba cierto proceso para después venir la cosecha. Y ahora Cristo dice a sus discípulos que ellos han sido colocados por Cristo para cosechar, cegar lo que ellos no sembraron, porque uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y nosotros estamos para cosechar. San Pablo sembró, Cristo sembró, y luego vino San Pablo sembrando el Evangelio, la palabra, como también San Pedro, y vinieron los demás mensajeros sembrando y trabajando y manteniendo la hacienda de Dios, la viña de Dios, el campo de trigo de Dios, dándole mantenimiento sin que pudieran sacar las cizañas del campo de en medio del trigo, porque Cristo lo prohibió. Pero el tiempo de la siega, dice, él dirá a los segadores: recoged la cizaña y atadle manos y echarle en el fuego, y el trigo recogedlo en el granero. Para eso hay un programa divino que corresponde al último tiempo, a este tiempo en el cual nosotros vivimos. Por lo tanto, adelante con el ángel de Dios, el ángel celestial, en este tiempo final, con el Espíritu Santo en este tiempo final trabajando, y con los ministros, y con la palabra correspondiente a nuestro tiempo, trabajando en el cuerpo mixto de Cristo en este último tiempo, última etapa en el programa divino, en la iglesia del Señor Jesucristo, que es ese lugar que contiene todos los hijos de Dios, y siempre cuidándonos de no dejar que se afecte la cosecha. Cristo dijo: el que conmigo no recoge, ¿ve? Está hablando de cosecha. El que conmigo no recoge, desparrama. Pero el que recoge con Cristo, ¿qué hace? No desparrama, sino que junta el pueblo, une el pueblo. Por lo tanto, se conoce el que junta al pueblo, el que recoge con Cristo, porque junta al pueblo con Cristo, con el mensaje del día postrero, y lo coloca en el cuerpo místico de Cristo. Y el que desparrama se conoce porque viene desparramando, separando el pueblo, metiendo contienda en medio del pueblo y persiguiendo el programa de Dios, persiguiendo a los obreros, ministros, y por consiguiente están persiguiendo al ángel celestial, a Cristo. Lo que estaba haciendo Saulo de Tarso, desparramando. Cuando apareció Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, matando y dando el visto bueno de que mataran a los apóstoles, cuando Esteban, colocaron la ropa de Esteban a los pies de Saulo, que dio el visto bueno para la muerte de Esteban, y después tenía cartas para buscar allá en Damasco a todos los creyentes en Cristo para llevárselos presos a Jerusalén. ¿Ve? Y le aparece este ángel, el ángel del pacto, Cristo, en espíritu, Cristo en su cuerpo angelical, en una luz, y Saulo cae del caballo cuando ve esa luz más fuerte que el sol y quedó ciego. Si una persona se pone a mirar el sol directo, se afecta la vista. Su futuro será quedar ciego, y cuanto más ver una luz más fuerte que el sol. Y ahora
escucha desde esa luz las palabras que dicen: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa desde el coces contra el aguijón. Y Saulo sabía que esa era la voz de Dios, la misma que le había hablado al profeta Moisés, que le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces Saulo pregunta: Señor, ¿quién eres? Porque sabía que era el Señor, que era Dios. Pero ahora, ¿quién eres? Porque lo estaba persiguiendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y a quien estaba persiguiendo era a los discípulos. El que recibe a profeta, merced de profeta recibe. El que recibe a justo, merced de justo recibe. El que recibe a uno de estos pequeñitos, a mí me recibe. Pero también el que lo persigue, el que persigue a uno de estos pequeñitos, ¿a quién está persiguiendo? A Cristo. Así es, de etapa en etapa. Así será también en este tiempo, en este último tiempo. El que persiga al ángel, el que persiga a los ministros, persiga al pueblo que estará trabajando en el último día en el programa divino, estará persiguiendo ¿a quién? Al ángel del pacto, al ángel celestial. Y el que esté unido trabajando en el programa divino, pues estará trabajando con el ángel del pacto. Ven ustedes aquí en el capítulo 23 del Éxodo, verso 20 en adelante, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y ahora encontramos que hay una bendición grande para los que siguen y oyen la voz del ángel del pacto en la forma que él siempre ha hablado. Este ángel del pacto es el Espíritu Santo, del cual Cristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora Cristo perseguirá, afligirá a los que se levanten en contra de los que están sirviendo a Dios. Por lo tanto, adelante trabajando, conscientes de que Cristo, el ángel del pacto, está con nosotros. Y nos llevará a la tierra prometida del cuerpo eterno y glorificado, como Él lo ha prometido. Nos llevará a la cena de las bodas del Cordero. Él nos llevará al cumplimiento de cada promesa que Él ha hecho para su iglesia. Él lo ha prometido y tiene el poder para cumplirlo. Y todo aquel que cree que Él cumplirá lo que prometió, verá el cumplimiento de lo que Él prometió. Por lo tanto, adelante trabajando con el ángel, los ministros, trabajando en el último tiempo. Y el trabajo del último tiempo es el más importante, la cosecha. Que Dios les bendiga, les guarde y adelante trabajando en el proyecto divino correspondiente a este tiempo final. Y orando siempre los unos por los otros y manteniéndonos unidos, bien unidos los unos con los otros, y manteniendo el cuerpo mixto de Cristo bien unido, manteniendo vuestras congregaciones bien unidas, manteniéndose los ministros bien unidos, trabajando en el último tiempo en la obra del Señor, en
la iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, Miguel, allá donde te encuentres, y a todos los ministros y congregaciones y a cada uno de ustedes aquí presentes. Y un saludo y un saludo para allá, para Puerto Rico también. Para el reverendo José Benjamín Pérez y todos los que están allá en esta transmisión y todos los que están allá trabajando en la obra del Señor en este último tiempo. Bueno, mañana nos veremos, Dios mediante. Oren mucho por mí para que nos dé mañana todo lo que Dios quiere que nosotros escuchemos y entendamos. Ya sabemos en qué tiempo estamos. Y es muy importante porque uno no puede trabajar si no sabe en qué tiempo está. Una persona no puede ir al campo a trabajar si no sabe en qué tiempo está, porque entonces no va a saber qué trabajo va a hacer. Si va al campo a trabajar en una hacienda y no sabe en qué tiempo está y cree que está en tiempo de cosecha, comienza a arrancar las cosas y a cosechar cosas que todavía no han madurado y daña toda la siembra. Bueno, hay que saber cuál es el trabajo que hay que hacer en el tiempo en que uno está viviendo. ¿Qué trabajo hay que estar haciendo en la obra del Señor, en el cuerpo místico de Cristo? Y saber cómo va a llegar a su final ese trabajo, cómo va a ser coronado ese trabajo. Sabemos que viene algo, una bendición grande de parte de Dios. Y está prometida esa bendición en la palabra que Dios le ha dado a su iglesia para este tiempo final. Bueno, continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Me estoy dejando llevar por la claridad, pero parece que acá de 8 a 9 todavía es de día. Así es que Dios me los bendiga y les guarde. Y vamos a dejar por aquí al licenciado Benjamín Cruz Alfaro para finalizar aquí nuestra parte en esta ocasión. Dios les bendiga y les guarde a todos. Bueno, y podemos decir todos a una sola voz: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Bueno, ya hemos escuchado el mensaje y estaremos orando por nuestro hermano William para que mañana tengamos un mensaje muy especial. Lo que Dios tenga para nosotros, pues lo recibimos de todo el corazón, y toda la palabra que sale del profeta siempre le decimos amén. Ya vamos a invitar a nuestro hermano Juan Ramos para ya ir concluyendo la actividad. Ya nada más los pastores
se van a quedar aquí y para las últimas indicaciones es un ratito. Pero ya almorzaron, ¿verdad? Yo estaba preocupado que habían almorzado. Entonces un ratito y ya posteriormente ya él traerá indicaciones. Creo que hay una comida, ¿no? Una cena. Entonces, bueno, nos veremos mañana y que Dios les bendiga a cada uno y estén orando mucho por nuestro hermano William para el mensaje de día de mañana. Que Dios les bendiga a cada uno.